Un hombre llega corriendo con Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno, Dios. Pero si tú quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Y el hombre le dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice: si has guardado los mandamientos desde tu juventud, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí hay un elemento muy pero muy interesante, familia. El primer elemento que tenemos aquí es que el hombre asegura que ha guardado todos los mandamientos de Dios. Que si fuera por guardar los mandamientos de Dios, él sería salvo sin ningún problema. Observen el punto de diálogo entre Jesús y este hombre. Todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes. Eso le dice Jesús. Y el hombre dice: sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Cuando el hombre escucha esto, el hombre se va triste. Cuando el hombre escucha esto, él se va muy, pero muy preocupado, muy noqueado, demasiado. Y entonces, los discípulos que están a su alrededor, al ver esta escena, se quedan un poco espantados. Jesús le dice a sus discípulos: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando los hombres que están a su alrededor, los discípulos que están a su alrededor, escuchan esto, se quedan preocupados. Y ellos dicen: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Jesús le dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Permítame hacer aquí un paréntesis que bien plantea el autor. Para que todos los seres humanos seamos salvos, se requiere la gracia de Dios. Porque para que nosotros seamos salvos, nadie merece la salvación, si no es por la gracia de Dios. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Es decir, es imposible que algún ser humano se salve. Es imposible que algún ser humano se salve, pero para Dios todo es posible. Y Jesús vuelve a replantear en el libro de Marcos capítulo 10, 17 al 31, vuelve a replantear el punto y dice: cuán difícil es que un rico que confía en sus riquezas, cuán difícil es que los que confían en las riquezas entren al reino de los cielos, que los que confíen en la riqueza se puedan salvar. Qué difícil es eso. Qué difícil es eso. Qué difícil es que alguien que confíe en sus riquezas se pueda salvar. Aquí, familia, tenemos algunas lecciones importantes al paso. Primera lección. El hombre que se acerca a Jesús para ser salvo, le plantea qué debe hacer para ser salvo. Y Jesús le dice lo que necesita para ser salvo. Pero el hombre no está dispuesto a pagar el precio por entrar al reino de los cielos. El hombre no está dispuesto a pagar el precio para entrar en el reino de los cielos. No está dispuesto. En cambio, Pedro le dice: Señor, pero nosotros hemos dejado todo por seguirte. Dejamos familia, dejamos casa, tierras. Vean el contraste entre un hombre y otro, entre una persona y otra. Hay quienes se aferran tanto a lo que tienen y perderán la vida eterna. Pero hay quienes no se aferran y confían en Dios y venden todo lo que tienen
por seguir a Cristo Jesús. Ahora, Jesús lo va a llevar a otro nivel, el comentario de Pedro. Porque Pedro le dice, Señor, pero nosotros le hemos dado todo. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, eso no es nada. Es decir, si tú estás tratando de valorizar todo lo que dejaste por seguirme a mí y crees que me diste mucho, vean por favor el punto. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú crees que tú a mí me diste mucho? Es decir, que dejaste mucho por mí. No es nada. Porque cualquiera que deje casa, padre, hermanos y tierras por mí, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Es decir, en realidad tú no estás dejando mucho, porque yo te voy a dar mucho más de lo que tú aparentemente estás dejando por mí. La segunda lección entonces aquí es, familia, usted no ha dejado mucho por Jesús. Usted ha dado poco por Jesús. Por seguir a Jesús hemos dado muy, pero muy poquito comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros, comparado con lo que Él nos va a dar a nosotros. En este punto debiéramos hacernos la pregunta, ¿estoy dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús? Obviamente, para seguir a Jesús se requiere pagar un precio, y no estoy hablando de que vamos a ser salvos por pagar algo. No, estoy diciendo que tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo Jesús. Y la lección final que quiero dejarles esta hora es, el hombre dijo que guardaba todos los mandamientos de Dios, pero era mentira. El hombre no guardaba los mandamientos de Dios. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este hombre tenía un Dios ajeno. Ese Dios ajeno era nada más y nada menos que sus riquezas. Ese Dios que tenía este hombre eran las riquezas. Mi familia, no nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos. Aunque digamos que guardamos los mandamientos de Dios, que vamos a la iglesia, que somos fieles, que somos leales, si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces tenemos un problema muy serio, porque algo más está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Cuando es esta hora, quieren decirle a Dios, Señor, ayúdame a vender todo lo que me estorba para seguirte. Ayúdame a vender todo lo que me estorba para seguirte. Ayúdame a vender todo lo que me estorba para seguirte. Quiero darte el primer lugar. Necesito darte el primer lugar en mi vida. Y hoy también estoy dispuesto a pagar el costo por seguirte a ti, por seguirte a ti. Que Dios los bendiga en este día. Que Dios los acompañe y les conceda su gracia maravillosa.